Dos partidas espectaculares, dos ataques donde el jugador de negras no tiene ningún miedo a entregar material y lanzar una avalancha de peones contra el rey de su rival. No te pierdas el espectacular análisis de las partidas de los miembros del canal del mes de marzo. Como sabes, una de las ventajas de hacerse miembro del canal, además de recibir un ebook de ejercicios cada semana, tener prioridad en los directos para jugar contra mí o acceder a cursos exclusivos, si quieres conocer más de estas ventajas, te dejo en el mensaje fijado, justo aquí debajo, un enlace en un vídeo donde te las explico todas. Es la posibilidad de que cada mes analice una partida tuya en un vídeo del canal. Así que vayamos ya con las espectaculares e instructivas partidas de ataque del mes de marzo de los miembros del canal, empezando por la partida de Asier López y su brutal avalancha de peones con las piezas negras contra el rey de su rival. Una magnífica partida de ataque que además se jugó en un torneo presencial. Así que atentos, la partida empieza con la jugada C4, planteando una apertura inglesa. Asier responde con caballo F6 y, como vas a ver, tras caballo C3, G6, E4, D6, D4 y alfil G7, estamos transponiendo de lleno en una defensa india de rey. Una de las defensas más agresivas e interesantes que existen a la hora de enfrentar las aperturas de peón de dama. En este caso, el jugador de blancas plantea la línea principal con caballo F3, pero por supuesto en esta posición existen muchísimas opciones, desde jugar con F4, planteando el ataque de los cuatro peones al seguir con caballo F3, como jugar directamente con la jugada F3, al estilo de la variante Samish, con idea de continuar con caballo 2, alfil E3, dama D2, jugar un esquema algo más sólido, o incluso continuar con la jugada G3 buscando un rápido fianchetto en el flanco de rey. En cualquier caso, las blancas eligen caballo F3, que por supuesto es la línea principal, y tras enroque corto continúan con alfil E2, la variante clásica. Y aquí Asier responde con la línea principal, la jugada E5. Y tras D5 se sale de las líneas principales y juega con C6, poniendo ya presión directamente contra el peón de D5. Hay que decir que aquí lo más típico era jugar con la jugada caballo BD7, donde en la mayoría de partidas se suelen continuar con la jugada alfil G5, H6, alfil H4, G5, alfil G3 y caballo H5. Y aquí se suele plantear una partida donde las negras van a aprovechar su ventaja de espacio en el flanco de rey, ya sea para jugar con caballo por G3 o situar un caballo en F4, y después, pues probablemente lanzar un ataque con sus peones, mientras que las blancas van a hacer lo propio en el flanco de rey, es decir, buscar un avance con B4, C5 y empezar a presionar estos peones del flanco de dama de las negras, que como digo es lo más típico en esta línea, que como digo es la variante principal de la india de rey. Pero planteando contra este D5 la jugada C6, las negras también tienen la ventaja de que se salen un poco de las líneas principales y evitan ser sorprendidos con alguna línea que quizá no conozcan por parte de su rival. Las blancas responden de una manera muy natural, con el enroque corto, y aquí las negras no esperan y resuelven ya la tensión central y juegan C por D5. C por D5 y ahora sí, caballo BD7, desarrollando el caballo de B8. Las blancas continúan con alfil G5, como hemos visto en el espíritu de la posición, y vamos a ver que vamos a tener una posición muy parecida a la que estábamos viendo hace un momento, pero con la diferencia que los peones de C7 y C4 se han cambiado. Y esto va a tener sus pros y sus contras. Veamos, según avanza la partida, cuáles son. Las negras, aquí, como decíamos, podrían continuar con la jugada H6, siguiendo un poco la idea que hemos visto, pero deciden jugar con caballo C5. Quizá se quiera un poco mejor aprovechar la posición para hacer la jugada H6, ya que de esta manera, tras alfil H4, G5 y alfil G3, como hemos visto, ahora si las negras juegan caballo C5, estarían metiendo presión directamente contra el peón D4 y ya empezarían a crear problemas en la posición blanca, algo que cuando lo hacen directamente, es decir, en esta posición juegan caballo C5, podemos ver que realmente no están poniendo presión sobre el peón D4, ya que el caballo de F6 está clavado y las negras no están amenazando el peón. Además, esta jugada podría permitir en algún momento a las blancas jugar con B4 y ganar un tiempo al amenazar el caballo, que como ya hemos visto antes, el plan de las blancas suele ser jugar con B4, A4 y buscar crear problemas en el flanco de dama. En cualquier caso, las blancas deciden continuar con la jugada caballo D2, sobreprotegiendo el peón D4 y quizá buscar en algún momento continuar con una jugada muy temática de esta posición, que es la jugada F3. Asier continúa con dama B6, activando su dama, ya que ahora está amenazando el peón de B2 y además ha salido de esta molesta clavada
y por tanto ya en algún momento podría empezar a poner presión sobre el peón D4 y quizá amenazarlo en un futuro. Las blancas continúan con la jugada caballo C4, una jugada muy interesante que no solo gana un tiempo al amenazar la dama, sino que además está defendiendo el punto de B2 y está empezando a poner presión sobre el peón de E6, que va a ser la principal debilidad en la posición de las negras, ya que, como hemos visto, al cambiar el peón de C4 por el de C7, ahora el peón de D6 no tiene ningún defensor, y si las blancas consiguen presionar correctamente este peón, quizá podrían llegar a ganarlo. Las negras continúan con dama C7, y ahora vemos que quizá habría sido mejor, en vez de jugar dama B6, jugar directamente dama C7, ya que al final hemos ayudado un poco a las blancas a que ganen un tiempo, ya que ahora han conseguido llevar el caballo a C4 prácticamente de forma gratuita, y ahora pueden continuar con su idea, ya sea B4 o F3, que de hecho es lo que hacen en la partida. También era interesante quizá continuar con la jugada caballo B5, pero tras dama D7, si las blancas se lanzan a jugar con caballo por D6, las negras todavía están a tiempo de recuperar material y simplemente jugando con caballo por E4, ahora van a ser las blancas las que se van a quedar con un peón aislado en D5, que puede ser una fortaleza si consiguen apoyarlo y llevarlo hasta la coronación, o puede ser una debilidad si las negras se desarrollan rápido y empiezan a poner presión sobre este peón aislado. Algo que parece que sea lo más probable, ya que ahora las blancas están prácticamente forzadas a jugar caballo por E4 y tras caballo por E4 se está amenazando el alfil de G5 y este caballo va a poder venir a D6, bloquear este peón pasado y quizá las negras puedan continuar con F5, E4 y empezar a lanzar sus peones y jugar con este alfil tan activo. Así que quizá la jugada caballo C por D6 no era la mejor opción de las blancas, aunque es interesante valorar la opción de alfil por F6, que es cierto que aunque se cambia este alfil de casillas negras, que suele ser una pieza muy buena para las blancas, a cambio del caballo de F6, tras alfil por F6, ahora las blancas sí que van a ganar un peón limpio, ya que las negras no están presionando con dos caballos en E4 y por tanto no recuperan el peón. Aunque sí que es cierto que las negras van a tener cierta compensación, ya que van a disponer de la pareja de alfiles o como mínimo con la opción de jugar con un alfil de casillas negras que no va a tener rival. Por tanto, esta opción era muy interesante, aunque sí que es cierto que era relativamente complicado, ya que existen varias opciones y varios cambios que podrían complicar el cálculo. Por tanto, responder a dama C7 en vez de con este plan de caballo B5 y alfil por F6 con la jugada F3 también es una buena opción, ya que las blancas de momento no pierden ninguna de sus bazas, ya que por ejemplo podrían seguir buscando esta expansión en el flanco de dama y además están consolidando su centro, es decir, ya no va a haber ninguna variante en que las negras puedan jugar con recuperar el peón y por tanto esta jugada no puede ser mala. Asier continúa con alfil de 7, desarrollando ya la última pieza que le quedaba y además evitando ya cualquier caballo B5 al controlar la casilla y tras B4, caballo 6, saliendo de la amenaza del peón, por supuesto, y llevándola a una casilla en la que gana un tiempo al amenazar el peón de B4. Dama B3, defendiendo el peón y ahora torre a C8. Una jugada bastante lógica, ya que mejora la posición de la torre, la trae a una columna abierta, que es a donde pertenecen las torres, y además está coordinando la torre con la dama para empezar ya a crear amenazas por la columna C. De hecho, se está amenazando jugar B5 y una vez el caballo se mueva, capturar el caballo de C3. Por tanto, las blancas tienen que actuar rápidamente y se defienden con la jugada A4, que precisamente controla el punto de B5. Y aquí, Asier se decide ya a empezar a crear problemas en el flanco de rey y a lanzar su ataque. Y lo hace con una jugada muy sutil, la jugada caballo H5, que busca, de una manera muy tranquila, empezar a mejorar la posición de sus piezas y sobre todo buscar en algún momento la jugada caballo F4, una casilla desde la que nunca se le va a poder expulsar, ya que en cualquier momento que las blancas jueguen con G3 van a habilitar la casilla de H3 para el caballo y si contra caballo F4 en algún momento quieren jugar con alfil por, le va a permitir a las negras capturar de peón y activar este alfil en la gran diagonal. Por tanto, una jugada que parece inocente, pero que está muy envenenada. Las blancas continúan con la jugada torre F1 y ahora el caballo F4 que estábamos diciendo. Las blancas se defienden con alfil F1 y ahora simplemente la jugada F5, lanzándose ya al ataque. Y es que las negras no pueden esperar, ya que el blanco ya ha hecho lo propio en el flanco de dama y se ha expandido. Por tanto, si no generan este contrajuego, ya se van a quedar mucho peor. Y aquí las blancas pecan de ambiciosas y hacen la jugada alfil E7, en busca de ganar el peón de D6, que como decíamos, era una de las debilidades en la posición negra, ya que están aprovechando que ganan un tiempo al amenazar la torre de F8 y por tanto, una vez que las negras muevan la torre, ya sea E8 o F7, van a poder capturar el peón de D6. O al menos eso era lo que se pensaban cuando hicieron la jugada alfil E7,
ya que esta jugada es un error táctico que, por supuesto, Asier aprovecha para ganar un peón. Y es que aquí las negras disponen de una pequeña combinación, pero muy importante, y es que pueden jugar con la jugada alfil por A4, ganando un tiempo al amenazar la dama de B3 y, tras dama por A4, simplemente dama por E7, se recupera el alfil y se ha ganado el peón de A4. Por supuesto, contra la jugada alfil por A4, las blancas no pueden hacer la intermedia alfil por D6, ya que simplemente tras alfil por B3 y alfil por D7, las negras van a recapturar el alfil, ya sea con la torre o con el caballo, y se van a quedar con pieza de más. Por tanto, tras alfil por A4, las blancas estaban obligadas a jugar con dama por A4 y dama por E7. Y vemos que las negras no solo han ganado este peón de A4, que es casi lo de menos, sino que ahora lo que han logrado es simplificar la posición de una manera muy interesante para ellas, ya que ahora el ataque blanco en el flanco de dama, su principal fuente de actividad, como ya hemos explicado, que suele basarse en empujar estos peones, ahora está muy limitada, ya que las blancas solo poseen el peón de B4 y van a poder hacer mucho, pero mucho menos daño que el que harían si tuvieran también el peón de A4. Y además han cambiado su alfil de casillas negras, es decir, realmente lo que ha sucedido es que se ha cambiado el alfil de G5 por el alfil de D7. Fíjate, esto debilita mucho la posición blanca, ya que sus principales debilidades son las casillas negras, sobre todo las casillas de F2, E3 y en general toda esta diagonal, que ahora, si se abre el centro, las negras van a poder controlar con su alfil de casillas negras y va a hacer mucho, pero que mucho daño a la posición blanca. Por tanto, esta pequeña combinación táctica no solo ofrece ventaja de material a las negras, sino también una ventaja estratégica muy importante, que hay que aprovechar, sí o sí. Y Asier lo hace de la mejor manera, es decir, lanzando un ataque. Veamos cómo continúa la partida. Las blancas juegan con caballo B5 y ahora, como decía, para aprovechar todo esto, las negras tienen que jugar de forma muy activa. Con esta jugada, las blancas están amenazando el peón de D6 y el peón de A7. Y aquí Asier hace la mejor jugada de la posición, que es precisamente lanzarse el ataque y jugar con la jugada F por E4. Ignorando estas amenazas, es decir, no jugando de forma pasiva, ya sea defendiendo, por ejemplo, con torre F de 8 o simplemente con la jugada torre A8, lo cual daría y cedería la iniciativa otra vez a las blancas para que sean ellas las que creen peligro, sino que con la jugada F por E4, ahora las negras abren la columna F y se preparan para empezar a traer sus piezas al ataque y convertir esta ventaja estratégica y de material en un ataque decisivo contra el rey de las blancas. Algo que parece no preocupar mucho al jugador de blancas, que responde con la jugada caballo B por D6, buscando recuperar rápidamente el peón perdido y obviando el peligrosísimo ataque de las negras contra su enroque, el cual, como digo, no se tiene que detener porque las blancas estén amenazando la torre de C8, y por tanto hay que continuar con la actividad y jugar la jugada E por F3, una excelente jugada con la que las negras buscan continuar su ataque en el flanco del rey y valoran correctamente que tener dama, caballo y torre atacando a un rey que solo está defendido por un alfil es mucho, pero mucho más importante que capturar una torre en C8. Fíjate, caballo por C8 y ahora ni siquiera se molesta en recuperar la calidad y juega directamente con dama G5, preparándose para este mortal ataque contra el rey de las blancas. De hecho, ya se está amenazando la jugada F por G2 seguido de caballo H3, mate, así de simple. Hay que decir que nuestros amigos de Silicio, en concreto Stockfish, encuentran una manera más precisa aún de llevar el ataque. Y es que el blanco disponía, tras la jugada caballo P por D6, en vez de hacer E por F3 seguido de dama G5 y entregar la torre, jugar con la jugada intermedia torre por C4, para, tras caballo por C4, ahora sí jugar E por F3 y después traer la dama a G5. ¿Cuál es la diferencia? Pues básicamente la diferencia es que ahora las negras no tienen torre limpia de menos, sino que simplemente tienen una calidad de menos. Por tanto, van a tener el mismo ataque, las mismas posibilidades de luchar por la victoria, pero con bastante menos riesgo. En cualquier caso, esto también implica ceder un tiempo, es decir, fíjate que antes en esta posición la dama ya está en G5 y ahora aún está en E7, y por tanto no me parece para nada tan fácil de ver y de valorar correctamente. Por tanto, hay que decir que la jugada E por F3 me parece una jugada muy humana y muy fuerte. Las blancas, como ya hemos visto, juegan caballo por C8 y ahora dama G5. Y las blancas tienen que encontrar una manera de defenderse de esta amenaza, que como ya decía, tras F por G2 ni siquiera pueden recapturar de alfil porque dama por sería mate. Así que juegan simplemente con la jugada G3.
bloqueando un poco el ataque de la dama, y ahora las negras continúan con un juego preciso y muy bueno, y hacen la jugada E4, la cual, si yo pudiera, le daría triple signo de admiración. Y es que fíjate cómo empieza la tormenta de peones contra el enroque de las blancas. Y encima, lo más importante de todo es que ahora las negras van a traer otra pieza al ataque, el alfil de G7, cuya idea, tras E4, no es para nada capturar la torre de A1. De hecho, capturarla sería un error, ya que las negras seguirían con desventaja de material y este alfil vale muchísimo más que esta torre, ya que una vez venga a atacar por D4 va a ser absolutamente decisivo. Como ya hemos visto antes, al cambiar el alfil de G5 por el de F6, las blancas han debilitado muchísimo, pero muchísimo, toda la diagonal A7, G1, es decir, todas estas casillas negras. Si el negro, como hemos dicho, pudiera situar un alfil en esta diagonal, sería prácticamente decisivo, y esto es lo que consiguen con la jugada E4, sin contar, por supuesto, de las amenazas con E3, E2 o E3 y F2, que pueden llevar a mate en pocas jugadas. Así que este ataque ya empieza a pintar muy, pero que muy bien. De momento, las blancas continúan con la jugada caballo 7, que me parece una jugada muy interesante, ya que da un jaque y más o menos fuerza a las negras a tener que jugar con dama por E7, de manera que ahora recuperan la pieza con G por F4, y lo más importante es que han conseguido cambiar una pieza de ataque que estaba en F4 por una pieza que estaba en C8 y no hacía nada, además de llevar la dama de G5 a E7. Eso sí, el precio que han tenido que pagar ha sido abrir toda esta columna, lo cual les crea una nueva debilidad en su enroque. La partida continúa con el alfil de 4, como ya hemos visto, entrando con el alfil en esta diagonal, y ahora, tras rey H1, la jugada torre por F4, trayendo la última pieza al ataque. Y como ves, las negras, aunque tengan una torre limpia de menos, podemos ver como la combinación de estos dos peones tan avanzados y tan cerca de la coronación, junto a una torre de F4 que rápidamente puede venir a entrar por esta columna abierta, y además una dama que va a venir en una sola jugada a atacar, va a ser muchísimo, pero muchísimo mayor que lo que pueden hacer para defenderse, ya que tienen una dama en A4 que todavía está lejos de la defensa. Estas dos torres les va a costar coordinar, y el alfil de F1, más que ayudar a la defensa, aunque sí que es verdad que defiende el punto G2, está bloqueando precisamente que las blancas vengan con la torre. Por tanto, es un poquito difícil ver cómo se pueden defender las blancas. Veamos cómo jugaron. De hecho, continuaron con la jugada D6, buscando generar algo de contrajuego. Es decir, vale, me estás atacando, pues yo voy a aprovechar para ir avanzando en mi peón y a ver si así consigo coronar y crearte problemas. Las negras continúan con dama G5 y ahora un error táctico por parte de las blancas. Y es que se está amenazando la jugada dama G1 mate, y la idea de las blancas para defenderse es hacer la jugada caballo E3, que precisamente se basa en la idea de, gracias a un golpe táctico que vamos a ver, poder así bloquear el acceso del alfil a la casilla de G1 y al menos conseguir que el ataque de las negras se reduzca. El problema es que realmente este golpe táctico que buscan las blancas no funciona, y es que su idea era que tras alfil por E3 poder jugar la jugada dama B3 jaque y a la siguiente jugada capturar el alfil de E3. El problema es que contra dama B3 jaque las negras tienen la jugada torre F7 defendiéndose del jaque y ahora liberando la casilla F4 y permitiendo a su dama venir a defender el alfil de E3. Por tanto, entregando una pieza limpia a las negras y todavía teniéndose que defender de la amenaza del mate en G1. De hecho, su mejor opción era simplemente a dama G5 defenderse con la jugada alfil H3, de manera que ya pueden empezar a traer las torres y plantear la misma defensa que van a intentar hacer en la partida, pero al menos con el caballo en C4. Y es que tras caballo 3, alfil por dama B3 dando este jaque doble, pero defendiendo a las negras con torre F7, las blancas se van a ver prácticamente obligadas a jugar igualmente con alfil H3. De hecho, la partida continuó primero con un jaque intermedio, torre C8 jaque, rey G7 y ahora sí alfil H3, ya que no tienen ninguna opción. Pero ahora, sin el caballo de C4, va a ser demasiado tarde y no van a poder conseguir defenderse. Y ahora la avalancha de peones va a venir muy pero que muy rápido. Simplemente las negras juegan con F2, amenazando ya dama G1 mate, ya que tras torre por peón por corona dama o corona torre sería mate, y por tanto, tras la jugada dama D1, simplemente trayendo una pieza más a defender este punto, ahora las negras deciden la partida con la jugada F1 igual a dama, coronando el peón y llevando a cabo su ataque y su avalancha de peones con el peón D y el de F. Y es que ahora las blancas no tienen ninguna recaptura buena. No pueden jugar con alfil por F1,
y ganar la dama limpia, porque ahora dama G1 es mate, ya que el alfil está evitando una vez más la defensa de las piezas blancas del punto de G1, y si capturan con la dama, tal y como sucedió en la partida, simplemente torre por F1, y tras torre por, las negras se quedan con material de más y la partida absolutamente ganada. Sin duda, un broche de oro a esta espectacular partida de ataque donde a las negras no les ha importado entregar una torre limpia. De hecho, todavía las blancas no abandonaron y continuaron un poco más. La partida se jugó con alfil B6 y, tras D7, buscando la coronación, la bonita jugada dama D5. No solo defendiendo la coronación en D8, sino que ahora se está amenazando jugar E3, jaque a la descubierta, e incluso después seguir avanzando el peón y buscar coronar una segunda dama. Por tanto, las blancas están prácticamente forzadas a jugar con alfil G2 para evitar estas amenazas, y ahora, simplemente dama por D7, se captura el peón de D, que era la única esperanza que tenían las blancas para luchar por el contrajuego, y ahora sí deciden abandonar. Así que, como ves, una espectacular partida de Asier que, al igual que hizo en la partida del mes anterior, no le ha importado sacrificar material con idea de lanzarse a un ataque contra el rey de su rival. Sin duda, una partida por la que uno tiene que sentirse muy orgulloso. Y ahora vayamos con la siguiente partida, que es también una obra de arte de ataque y en la cual las negras también, como vas a ver, van a sacrificar material a cambio de lanzar una avalancha de peones contra el rey de su rival. Veámosla. Se trata de la interesantísima partida entre Misarg y Stauffenberg 12, que es nuestro amigo y miembro del canal, Alfredo. La partida empieza con la jugada E4 y tras C5, caballo F3, D6 y D3, como vemos, las negras han planteado una defensa siciliana y las blancas han querido jugar con un esquema del estilo cerrado, es decir, jugar con D3 y no abrir la posición y jugar directamente con la jugada D4, lo cual ofrece un tipo de posiciones, la verdad, muy diferentes a las de la siciliana abierta y que normalmente suelen ser partidas de ataque, como por ejemplo esta que vamos a ver. La partida continúa con caballo F6, G3, caballo C6, alfil G2, G6, enroque corto, alfil G7 y C3. Hasta aquí todo es relativamente principal, es decir, normalmente el esquema de las blancas cuando juegan con D3 suele ser fianchetarse rápidamente en el enroque corto y buscar alguna especie de ataque, ya sea con caballo G5, F4 y quizá buscar en algún momento un E5 o un F5. Y en esta partida me gusta mucho la idea que plantea Alfredo, que es empezar con la jugada alfil D7. Por supuesto, la jugada más normal y más típica sería jugar con enroque corto, donde la mayoría de planes de las negras vendrían por jugar con E6 y D5, atacando precisamente este centro de las blancas lo más rápido posible. Pero con la jugada alfil D7, como vas a ver, la idea de las negras es muy, pero que muy diferente. Y es que, tras caballo BD2, quieren continuar con la jugada dama C8. La idea es simple, jugar alfil H3 y cambiar el dominante alfil de las blancas, que suele ser una pieza muy buena, sobre todo cuando las blancas se expanden con D4 y E5, por este alfil de D7, que normalmente es un alfil inferior a este alfil de las blancas. Por tanto, una idea muy interesante y que debes de conocer si juegas este tipo de posiciones, tanto con blancas como con negras. Aquí Misarg continúa con la jugada torre 1 y ahora alfil H3, como vemos, con idea de cambiar este alfil. Algo que tras la jugada caballo F1 no se hace esperar y las negras continúan con alfil por G2 y rey por G2. Por supuesto, la idea de caballo F1 es probablemente venir con el caballo por E3 y continuar ya sea con E5 o con dama C2 y D4, que es precisamente lo que el negro evita tras la jugada E5, cerrando la posición, es decir, cerrando el centro y ahora sí haciendo muy difícil que las blancas busquen un plan con D4. El problema es que la jugada E5 ahora ha debilitado la casilla de D5, algo que las blancas no tardan en aprovechar y continúan con la jugada caballo E3. Las negras, por supuesto, deben completar su desarrollo y juegan la jugada enroque corto. Y tras caballo D5, Alfredo continúa con la jugada dama D8, probablemente sobredefendiéndose un posible caballo 7 en algún momento, que con la dama en C8 podría llegar a ser un doble. Es decir, quizá le preocupase que las blancas jugasen con B4, con idea de B5 y llegar a expulsar este caballo en algún momento y poder jugar caballo 7 jaque. Aunque hay que decir que quizá era mejor opción simplemente jugar con caballo por D5 y tras E por D5 simplemente caballo 7, de manera que se daña un poco la estructura de peones al forzar que doblen peones en la columna D
Y ahora las negras van a poder jugar con libertad y buscar una expansión con F5 y E4 o incluso con B5 y C4 o B4, ganando espacio en el flanco de dama y en el flanco de rey. Además, la jugada dama D8 permite a las blancas jugar con alfil G5, que es muy molesta ya que clava el caballo de F6 y ata a la dama de D8 a la defensa de este caballo, ya que si en algún momento esta dama, por ejemplo, se moviera a A5, simplemente el caballo caería. Y para las negras no es tan fácil venir a defender este caballo, ya que tendrían que jugar con caballo B8 y caballo D7, lo cual es una pérdida de 2 tiempos para venir simplemente a defender un caballo. De hecho, aquí lo que hicieron para luchar contra esta clavada fue jugar directamente con la jugada H6, amenazando el alfil de G5 y buscando ya sea que se cambie por F6 o que se vaya a otra casilla y de esta manera salir de la molesta clavada, que de hecho es lo que sucedió en la partida, ya que las blancas continuaron con la jugada alfil E3, lo cual es un error, ya que aquí disponían de un pequeño golpe táctico, y es que podían jugar con la jugada caballo por F6 jaque, y tras alfil por F6, ahora pueden capturar el peón de H6 y ganar un peón, algo que sin duda les iba a beneficiar. En cualquier caso, tras alfil E3, las negras continúan con caballo 7, aprovechando que ahora no está el alfil clavando y por tanto pueden poner más piezas a presionar, caballo D5, y tras la jugada H3, las blancas pierden su última opción de jugar con caballo por F6 y ganar después el peón de H6, ya que ahora las negras van a jugar con caballo E por D5 y tras E por D5 van a ser ellas quien ganen un peón tras caballo por D5. Y aquí vamos a ver cómo de una manera muy agresiva y directa Alfredo aprovecha esta ventaja que acaba de conseguir al ganar el peón de E5, pero sobre todo la ventaja de que las blancas ahora ya no tengan un peón en E4 y por tanto las negras tengan libertad para lanzar esta tormenta de peones contra el enroque de las blancas. Así que atentos. La partida continúa simplemente con dama D2 y tras caballo por E3, capturando este alfil, que suele ser una buena pieza para las blancas y que está todo el rato molestando en H6, para además, tras la jugada F por E3, continuar con F5 y empezar ya a lanzar su tormenta de peones. El blanco aprovecha que ha traído un peón al centro y juega con la jugada E4, pero simplemente F4. Y vas a ver cómo el ataque de las negras va a venir muy, pero que muy rápido. Y las blancas van a tener que jugar de forma muy precisa si quieren defenderse y salvar la partida. De hecho, continúan con caballo H4, anticipándose a un posible G5 para traer su caballo F5 y bloquear esta torre, y además ganando un tiempo al amenazar el peón de G6. Las negras juegan con dama E8, defendiendo el peón de G6, pero además con una idea en mente muy pero que muy interesante. Y es que tras torre F1, la idea era jugar con G5, invitando al blanco a llevar a cabo su plan, es decir, jugar caballo F5, y ahora la jugada torre por F5, entregando la calidad a cambio de que tras E por F5, las negras puedan traer su dama a F7 y empezar a tocar el peón de E5, intentar buscar entrar por las casillas blancas y empezar a traer todas sus piezas al ataque. Como vemos, al igual que en la partida anterior, las negras están sacrificando material, en este caso una calidad, a cambio de una iniciativa muy pero que muy difícil de defender por parte de las blancas, que como no se vayan con cuidado, esta tormenta de peones que va a venir va a ser totalmente decisiva y va a valer muchísimo más que esta calidad que han entregado. Y es que aquí, por ejemplo, una jugada tan lógica como la jugada G4, simplemente cerrando este flanco de rey y defendiendo este peón de F5, sería ya un error, ya que simplemente jugando con dama de 5 jaque y tras rey G1, las negras disponen de la jugada E4, aprovechando que las blancas no pueden capturar porque perderían la dama de D2, amenazando el peón de D3 y tras una jugada como torre a D1, simplemente trayendo la última pieza al centro y defendiendo el peón de D3, ahora esta avalancha de peones es absolutamente decisiva y simplemente con E3 y tras dama E2 una jugada como torre E8, siendo ahora las negras las que traen la torre al centro, va a dejar a las blancas prácticamente sin jugadas posibles, y que van a tener que limitarse a defender estos dos peones pasados y las negras, por ejemplo, van a tener carta blanca para hacer un plan tan sencillo como puede ser jugar con B5, A5 y B4, poniendo presión en el flanco de dama de las blancas, ya que además ahora este alfil de G7 va a tener un rol decisivo en la partida, ya que va a ayudar al ataque de estos peones y probablemente consiga que las negras ganen otro peón en el flanco de dama y ahora ya sí, con estos dos peones y otro peón pasado en el flanco de dama, las blancas van a colapsar rápidamente. Por tanto, se entiende que tras la jugada dama F7, las blancas valorasen correctamente y no jugasen la jugada G4, sino que jugasen con G por F4,
buscando cambiar peones, intentar abrir un poco de líneas para que sus torres jueguen por las columnas abiertas o semiabiertas y al menos evitando estos golpes tan directos con dama de 5. Las negras continúan con la jugada E por F4 y tras torre A1, como decía, trayendo las torres a las columnas abiertas, simplemente la jugada dama por F5. Y ahora las blancas, a pesar de tener esta calidad de más, van a tener que ir con mucho cuidado para que su posición igualmente no colapse en 3 o 4 jugadas. De hecho, quisieron jugar de forma activa y jugaron con la jugada torre E7, sí, activando su torre por séptima fila, pero demostrando que realmente no estaban acabando de valorar correctamente que el ataque de las negras podía ser muy pero que muy peligroso. La partida continúa con la jugada torre F8, trayendo una pieza más al ataque, y ahora, tras torre F a E1, las negras disponen ya de un golpe final para ganar la partida. Y es que aquí las blancas deberían de haber intentado defenderse con la jugada dama E2, buscando quizá traer la dama por G4, por E4 o por E6 e intentar simplificar un poco la posición y así reducir el ataque de las negras. Pero, tras la jugada torre F1, ahora simplemente con F3 jaque, una vez más, al igual que hemos visto en la partida anterior, la jugada de peón decide la partida. Y es que las blancas no tienen ninguna manera de continuar la partida, de manera que eviten que la dama entre por H3 y decida la partida, o que el peón avance y acabe coronando o incluso ayudando a las piezas negras a dar mate. Y es que, por ejemplo, si buscan continuar con una jugada como rey H2, simplemente intentando salvar el peón de H3, tras la jugada F2, amenazando la torre y buscando jugar F1, única jugada torre F1, y ahora la tormenta de peones simplemente continúa. Y las negras pueden jugar con la jugada G4 con idea de abrir el enroque, por ejemplo, tras H por G4 y dama por G4, traer simplemente la torre por F5 y H5 y dar jaque mate. O incluso contra torre F1, jugar simplemente con alfil E5 y traer el alfil también al ataque. Y una vez el rey se mueva, entrar con la dama por F3 y decidir la partida. Por tanto, la jugada rey H2 no era una opción. Y si contra F3 juegan rey F2, simplemente permitiendo a las negras que entren por H3, pero al menos evitando que este peón avance, ahora las amenazas van a ser decisivas igualmente, ya que se está amenazando dama G2 y, aunque las blancas jueguen torre G1 para evitar que las negras entren, simplemente dama H2 y ahora, una vez el rey se mueva, no va a poder defender la torre o la dama, ya que si juega rey F1 para defender la torre, viene dama por D2 y si se defiende con la jugada rey E3, pues vendría dama por G1 y pierde la torre. Por tanto, se entiende que contra la jugada F3 las blancas intentarán jugar rey F1, ya que tampoco es que tuvieran más opciones. El problema de rey F1 es que ahora la dama entra igualmente por H3, pero encima lo hace ganando un tiempo al dar jaque. Y tras rey G1, simplemente F2 y ahora se va a ganar la dama, ya que con el peón se está dando jaque y se está amenazando la torre, pero es que encima las blancas no pueden mover el rey a ninguna casilla y lo que pueden hacer sería entregar la dama y perder aún más material. Por tanto, se entiende que contra la jugada F2 simplemente abandonaran. Sin duda, un brutal ataque por parte de Alfredo que ha dejado claro que no le va a temblar la mano a la hora de entregar material y lanzarse al ataque con esta avalancha de peones contra el enroque de las blancas. Al igual que, por cierto, fue la otra partida que hemos visto en este vídeo de las partidas de marzo. Así que ya sabes, si quieres que alguna de tus partidas sea analizada en un vídeo en el canal, no dudes en hacerte miembro. Recuerda, te he dejado un enlace con un vídeo donde te explico todas las ventajas en el mensaje fijado y así puedas compartir con el resto del mundo una partida tuya y además que yo te la analice y te dé algunos consejos para que puedas mejorar aún más tu juego. Espero que hayas disfrutado con estas partidas y te dejo aquí otro vídeo para que sigas disfrutando de esta pasión por el ajedrez. Un saludo y hasta el siguiente.